Hola, soy Jorge Maciel, médico especialista en ginecología y obstetricia, y me pareció oportuno, por sugerencia de algunos seguidores, hacer un video, un editorial sobre la situación que estamos viviendo con esta pandemia, con la cuarentena, y analizar algunas cuestiones que están sucediendo. Creo que por lo menos desde mi punto de vista personal veo que está bien y que no. Queda claro que tratándose de un virus de muy fácil contagio que se diseminó por todo el mundo a partir de una ciudad puntual de China, las medidas de prevención son perentorias. Y una de esas medidas de prevención es la cuarentena, es quedarse en casa. Eso evita que el que está infectado contagie a otras personas, pero al mismo tiempo también disminuye las probabilidades de que aquella persona que esté sana sea contagiada. También es lógicamente entendible que haya otras medidas de prevención, que aquella persona que es sospechosa de estar infectada por el coronavirus se quede en su casa cumpliendo cuarentena para ver si aparece algún síntoma propio de la infección y en ese caso brindar la atención adecuada, sea mantenerlo con un aislamiento más rígido o en caso de complicaciones respiratorias, compromiso hemodinámico de esa persona, mantenerla internada en un servicio de salud que corresponda a la complejidad que necesita. Ya se sabe que por suerte la gran mayoría de los casos son asintomáticos, de eso un pequeño grupo tiene síntomas leves y la menor parte tiene síntomas severos que necesiten asistencia respiratoria. Quienes más tienen riesgo de sufrir estas últimas complicaciones son los pacientes de más de 60 a 65 años, aquellos que poseen enfermedades crónicas como puede ser hipertensión arterial, diabetes mellitus, inmunodepresión, pacientes oncológicos. Entonces, lógicamente, gente que tiene que tomar precauciones extras para evitar llegar a este punto. Ahora bien, se entiende que la gente esté aislada, se entiende que la gente deba quedarse en su casa dadas las circunstancias que estamos viviendo. Si no, nos sucedería como algunos países de Europa que ya llegaron a los 17.000 muertos. Y lógicamente eso no solo es una tragedia en cuanto a la muerte de seres humanos, sino también es una tragedia en cuanto a un orden sanitario, porque colapsan los sistemas de salud. No alcanzan las camas, no alcanzan los respiradores, no alcanza el personal médico, no alcanza el dinero para tratar de cubrir toda esta demanda, toda esta atención. Veamos que estamos hablando de países de primer mundo, países desarrollados, países con sistemas de salud muy bien organizados, pero que fueron totalmente superados por esta pandemia. Entonces se entienden las precauciones. Ahora bien, hay que aclarar algo. Está muy bien la cuarentena, pero no nos olvidemos que el sistema de salud público ya tenía problemas antes de la aparición de este virus. No nos olvidemos de aquellos hospitales donde falta personal, donde mucho personal está mal pago e inclusive una parte no despreciable de su sueldo la recibe en negro a través de alguna ley, alguna norma, y eso significa que no va a sus aportes jubilatorios, no va a su obra social, no va a su seguro de vida. Por eso que después un empleado de salud pública, sea un médico, una enfermera, una obstétrica, se termina jubilando con un aporte mínimo, paupérrimo. Pero por otro lado, también hay que entender que en muchas instituciones de salud pública no se contaban con los recursos necesarios para el trabajo habitual. Inclusive me llegaron a contar conocidos, colegas que trabajan en hospitales públicos, la falta de descartables como barbijos, la necesidad de tener que suspender cirugías porque no contaban con material de sutura, o sea, lo que vulgarmente sería el hilo que se utiliza para poder suturar, para poder coser hablando mal y pronto. La falta de antibióticos, la falta
de vacuna o la llegada tardía de las vacunas, la falta de camas en muchos casos, cada provincia tendrá una mejor o una peor situación en cuanto a los hospitales públicos, pero sería hipócrita considerar que comenzamos esta pandemia en la mejor situación sanitaria posible, porque no es así. Si no me creen, vean, investiguen, googleen todas las protestas que hubo. Hubo una protesta en el Hospital de Niños de Tucumán, pero también hubo protestas en hospitales a lo largo y ancho del país. Inclusive hasta llegué a leer una carta de una directora de un hospital público de acá de Río Negro, pidiendo donaciones a través de la cooperadora. Eso ya te dice el desfinanciamiento que hay. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué faltan recursos en los hospitales públicos? ¿Dónde está esa plata? Y bueno, la manta es corta. Si te tapas la cabeza, quedan descubiertos los pies. Si te tapas los pies, queda descubierta la cabeza. La plata que se gasta en otras cosas que por ahí no son tan indispensables es el dinero que no aparece en salud pública. La plata que va para los salarios frondosos de legisladores provinciales, de diputados y senadores nacionales, que tienen innumerable cantidad de asesores, de secretarios, la plata que va para el funcionamiento de direcciones, subdirecciones, secretarías, subsecretarías, coordinación de esto, coordinación de aquello, que uno por ahí se pregunta para qué sirve. Cada estamento con innumerable cantidad de empleados. Entonces una planta estatal excesiva a nivel de todo lo que es el aparato político que consume muchísima plata. La plata que se gasta en programas para adoctrinar a la gente, en ideología de género. La plata que de pronto se gastó en comprar gran cantidad de pastillas de misoprostol para hacer aborto. La plata que ahora no está en antibióticos, en material descartable, en test para detectar el coronavirus. Podemos ver en cualquier estadística, en cualquier estudio, que Argentina realiza muy pocos test en comparación de la cantidad de habitantes que tiene. Lógicamente eso te va a dar un número menor de infectados de los que realmente vos tienes en este país. Y eso es algo para llamar la atención, la centralización en un comienzo en un solo lugar como era el Malbrán, en lugar de habilitar otros centros a lo largo del país que pudieran hacer los test. Entonces hay una cuestión organizativa que ya venía mal desde mucho tiempo, y no desde este gobierno, desde varios gobiernos anteriores. Y yo me pregunto, ¿por qué dejamos que se alcance esta situación? ¿Por qué no se reclamó antes? ¿Por qué no se tomaron cartas en el asunto? No debieron existir más protestas en hospitales que no contaban con los recursos necesarios para trabajar. ¿No hubiera sido mejor presentar por escrito notas informando la situación de cada hospital, con los recursos, con las necesidades de cada hospital, a las autoridades correspondientes, al ministro de salud de cada provincia, al gobernador? ¿No hubiera sido necesario y hasta útil, digo yo, que se hayan realizado informes a los medios de prensa? ¿No hubiera sido útil que se brindaran entrevistas a los medios de prensa para ejercer una presión hacia quienes son los responsables de administrar los elementos necesarios al equipo de salud? Y ahí viene otro tema que es bastante grave. Vimos en Europa que una parte importante del personal de salud termina infectándose, o sea que un porcentaje no despreciable de muertos en países de Europa por esta pandemia pertenecen al personal de salud. Médicos, enfermeros, administrativos. Y eso a uno le plantea, ¿y por qué se infectan? Y se infectan no solo porque están en contacto con una persona enferma. En algunos casos también se pueden infectar porque no cuentan con los elementos básicos de protección. Ya que en Río Negro murió un enfermero.
Entonces yo quisiera saber, ¿todo el personal de salud cuenta con los insumos necesarios para afrontar esta pandemia, atender a los pacientes, pero al tiempo de hacerlo, evitar contagiarse, evitar una internación, evitar un cuadro respiratorio severo y evitar su propia muerte? Es justo que el personal de salud, por más juramento hipocrático que exista, por más obligación de brindar un servicio a la comunidad, se encuentre expuesto de manera totalmente exagerada e innecesaria a una infección tan grave como esta. Yo me pregunto, ¿en todos los hospitales se cuenta con barbijos? ¿Cuentan con mamelucos de cuerpo entero aquellos que tienen que atender a los pacientes más graves que padecen esta infección? ¿Cuentan con máscara para evitar el contacto con las secreciones? Porque no nos olvidemos que esos médicos, esas enfermeras, esas obstétricas, ese personal de salud, esos choferes, esos camilleros, después tienen que volver a su casa. Y muchas veces tienen miedo de contagiar a sus propios hijos, a sus propias esposas, a sus propios esposos, a sus padres, a sus madres, por el hecho de poder contar con el virus en su cuerpo. Muchos llegaron hasta aislarse, y alquilar un departamento, irse a vivir a otra parte para evitar el contagio de su familia. Imagínate trabajar guardias enteras, atendiendo innumerable cantidad de pacientes y que no puedas llegar a tu casa y contar con la compañía de tu pareja, de tus hijos, por el riesgo de contagiarlos. Entonces, ¿están protegidos nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestras obstétricas? ¿Está protegido todo el personal de salud o no? Por suerte, se hicieron medidas, se tomaron medidas, se crearon más camas, se generaron hospitales de campaña, hospitales móviles, se le brindó material descartable al personal médico en algunos lugares, pero sería bueno saber si es necesario, si está todo lo que es necesario, si cuentan con todos los elementos para trabajar con una seguridad mínima y aceptable. Porque si no cuidamos a quienes nos cuidan, ¿qué nos puede pasar a nosotros? Entonces sería bueno que en caso de que estas medidas de seguridad no estén presentes en los hospitales y hasta inclusive en las clínicas y sanatorios privados, se dé conocimiento de eso. No tiene por qué exponerse innecesariamente el personal de salud. Y creo que es un momento donde hay que actuar con seriedad. No se puede seguir con cuestiones ideológicas, no se puede seguir con paparruchadas a esta altura del partido y con semejante pandemia de por medio. Hay que proteger al personal de salud, se le debe brindar los elementos básicos de trabajo para que puedan brindar una atención adecuada a la gente, pero también para evitar que el personal de salud se enferme. Porque ese personal de salud que se enferma es un personal que no se cuenta el día de mañana para atender y se termina sobrecargando a sus colegas que deben ocupar su lugar y hacerse cargo de las tareas que esta persona, este profesional, ya no puede realizar porque se encuentra, en el mejor de los casos, en cuarentena o en el peor de los casos internado en terapia intensiva por haberse enfermado mientras estaba trabajando y salvando vidas. Y eso, el hecho de no contar con personal de salud porque se tiene que aislar o terminar internado, también es un motivo muy importante para que pueda llegar a colapsar el sistema de salud en el futuro. Sin olvidarnos que si alguien de un hospital está infectado, probablemente haya que aislar a los colegas, a las personas de ese hospital, de esa institución, que estuvieron en contacto suyo. Entonces analicemos todas estas cosas y si no se cuentan con los elementos necesarios, hagamos los reclamos correspondientes. Sin violencia, con educación, pero trabajemos como corresponde. Porque lamentablemente no en todos los lugares se cuenta con los recursos necesarios. Algunos tenemos la suerte
de tener los medios adecuados para trabajar con las medidas de seguridad que corresponden. Pero muchos colegas no tienen ese privilegio. Entonces, si se aplaude al personal de salud por el sacrificio que está haciendo, sería bueno acompañarlo en sus reclamos para que puedan trabajar con los elementos necesarios. Tan simple como eso.